Muy buenas tardes, tarde de viernes y continuamos para charlar con los protagonistas del Yucatán de hoy. Y en esta tarde tenemos un invitado muy especial, casi como todos, pero un poco más especial que los que siempre están con nosotros, el maestro Miguel Peraza Menéndez. Maestro, bienvenido. Bienvenido, gracias a ustedes más bien y gracias al público que tiene la paciencia de escucharnos. Maestro, bueno, antes que nada, como cada charla, inicio hablando un poco acerca de quién es el personaje que se encuentra con nosotros. Bueno, el maestro Miguel Peraza ha sido candidato al Premio Nacional de Artes en distintas ocasiones. Él es egresado del Instituto Tecnológico Autónomo De de México. México, del ITAM, y sus esculturas públicas se encuentran en muchos países de América Latina, en varios espacios de nuestro país de México y bueno, expuesto en muchísimos lugares del mundo, en Europa, Emiratos Árabes y otros países. El maestro Miguel Peraza es también parte de una dinastía escultórica y artística de mucho tiempo que va desde su abuelo, querido maestro, Así es, don de Andrés Peraza Lara, sí, Peraza Lara y su padre Andrés Peraza Ojeda y su tío, y don Humberto y mi tío Humberto Peraza. Peraza Ojeda. Y bueno, hace poco, el día martes, el maestro inauguró en la Casa Montejo una exposición titulada Nervaduras del Omniverso, donde también recordamos al maestro Jesús Peraza Menéndez, su hermano, con mucho cariño, y donde fue una exposición de él, la última vez que pude verle, maestro, y también entrevistarle en aquel momento. Maestro, platíquenos un poco acerca de esta exposición, ¿por qué el título? Con muchísimo gusto, el, ah, el nombre que pareciera extraordinariamente fuera de lo común no lo es así, solo trata de un problema del espacio abierto. Un universo con una multitud de universos como hoy los seres humanos pensamos que es lo que sabemos acerca del enorme espacio abierto, la única manera de juntar un universo con multiuniversos es el omniverso, en donde, como diría Einstein, todo sucede al mismo tiempo y en el mismo lugar. Es decir, el tiempo y el espacio son la misma cosa. Y lo que conecta adentro de los espacios, los multiversos, son los metaversos. No es la parte comercial que conocemos de la telefonía o del Face o de estas cosas. Es un problema de física, es un problema de entendimiento espacial, un problema de tiempo. Y Nervaduras del Universo es eso. Es una conexión dentro de todos los espacios y utilizo un pretexto con 16 esculturas en tercera dimensión, con una variedad de técnicas y de materiales. Y la exposición hoy en particular contiene una pieza número 17, que es una pieza que no existe. Es una pieza que está en la cuarta dimensión y que a través de procesos de ingeniería de alta tecnología la podemos visualizar, pero en realidad no está ahí. Recuerdo que al presentar la exposición usted habló precisamente de esto y esta era una pregunta que le quería yo hacer, que a qué se refería con esta cuarta dimensión. Bien, uno de los problemas más fuertes a los que nos enfrentamos hoy en día como seres humanos es que estamos muertos de miedo. Estamos muertos de miedo porque la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, y hablamos de ellas a veces sin saber de qué estamos hablando o qué es lo que estamos comprendiendo de ellas o cómo las podemos utilizar. Pero la tecnología contemporánea, llamadas nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, pues no viene de 2 días atrás, viene de mucho tiempo atrás, viene en un proceso de evolución. Nos encontramos desde el 2005, declarado así por los alemanes, por los científicos, en la revolución 4.0, por lo cual significa que ha habido 3 revoluciones industriales anteriores, pero una de las características más importantes de esta revolución es que la tecnología, a pesar de que fue creada para la revolución industrial, para mejorar las condiciones de producción, para integrar otros sistemas, la tecnología rápidamente llegó a manos del público. ¿Dónde la vemos? Pues en el uso de los celulares, en el uso de las pantallas, cambiaron esas grandes antenas parabólicas porque ahora están metidas millones de pequeñas antenas con el mismo sistema que funcionaban las anteriores, pero en un pequeño celular. O sea, la tecnología
abordó mucho más rápido de lo que se pensaba a la sociedad contemporánea. En las revoluciones anteriores lo que sucedía es que la industria militar, usaba toda esta tecnología y una vez que estaban en la innovación, dejaban que la tecnología ya utilizada llegara al público. En esta revolución 4.0 llegó casi al mismo tiempo, al uso del común como al uso del industrial. Y esto ha generado un problema en el sentido de decir que vamos a ser desplazados por la inteligencia artificial, lo que vamos a ser desplazados por las nuevas tecnologías, que cada vez el hombre va a tener menos trabajo. Pero no es así. El tema es si realmente nosotros podemos transitar y permanecer siendo seres humanos. ¿Y cuáles son estas condiciones para mantenernos como seres humanos? Y la diferencia esencial de ser un ser humano es que somos distintos al resto de la naturaleza porque creamos a través del espíritu. Y el espíritu tiene reglas, tiene condiciones, tiene códigos. Esta escultura en cuatro dimensiones lo que pretende es crear estos nuevos códigos estéticos, atender a la plasticidad cerebral en la que se encuentra el ser humano actualmente y dejar estos códigos a las generaciones que no vamos a conocer, a las generaciones que yo no voy a tratar, pero que es una responsabilidad hoy de los artistas dejar, así como nos dejaban nuestros antepasados, otros alfabetos y otros códigos. Hoy en día el ser humano se encuentra en una profunda evolución, buscando adaptaciones, pero habrá seguramente muy próximamente generaciones que emigren al espacio abierto y no se van a poder llevar todo lo que tenemos aquí. Maestro, sé que es algo un poco fuera del tema, pero ¿qué opina de la inteligencia artificial que hoy día puede redactarte un artículo científico completo, por ejemplo? Me parece genial. Me parece genial porque el problema de pensar en la inteligencia es porque nosotros siempre comparamos la inteligencia humana con lo demás. Y esta inteligencia artificial es un conjunto de procesos científico-técnicos en donde finalmente el que está atrás es el ser humano. Hay un dominio comercial, hay una lucha profunda por quién domina este mercado, quién va a controlar la información, pero la inteligencia humana, su capacidad, para entendernos, el cerebro humano desde hace 800,000 años, desde su evolución hasta encontrarnos en las condiciones actuales, ha ido generando una serie de cambios. Y hoy el cerebro se sigue allegando de percepciones y de sensibilidad. De ahí vienen las abstracciones más profundas de la percepción y de los entendimientos. Nosotros pensamos y creemos que nuestra inteligencia nos permite comprender la realidad como la tocamos y como la sentimos a través de los 5 sentidos más comunes, pero el cerebro tiene sentidos internos que falta desarrollarlos. En el momento en que estos hagan bien su combinación y la plasticidad del cerebro cambie, se van a generar una nueva cantidad de qualias. Las qualias son las experiencias subjetivas que sufre el cerebro al tener experiencias de belleza, al tener sentimientos, al tener una atmósfera que lo rodea y nos permite enterarnos de todo eso. La inteligencia artificial es un conjunto nuevamente de procesos científicos técnicos, que se le dio ese nombre porque había una respuesta frente a estos programas. Y entonces, por ejemplo, encontramos hace un par de décadas los primeros edificios inteligentes donde la energía eléctrica reaccionaba con el movimiento de los cuerpos o con un aplauso o con un chasquido de los dedos o una vez que la gente se salía del edificio, se cerraban las puertas con toda la seguridad y todo esto. Y por eso se decidió pensar en un término que fuera inteligencia. Pero en realidad la inteligencia humana sigue siendo el distintivo profundo de toda la humanidad. Maestro, me llamó mucho la atención la temática, la línea en común que tenían las 16 obras. ¿Por qué el tema náutico? ¿Por qué el tema de
de barcos, pues me llamó mucho la atención. Realmente es una trampa el pensar y ver los barcos. Y aprovecho esta pregunta para que cuando Suena muy obvia, vaya, pues, ¿no? parece Esto, suena muy obvio, que es claro. una obviedad encontrarse con barcos, pero en realidad de lo que estoy hablando es de la navegación. El cerebro navega, el ser humano navega en muchos espacios y en muchas formas. De hecho, en la cibernética son cibernautas, porque es la navegación cibernética. Pero la navegación en el planeta Tierra, cuando solo había un continente, cuando solo había un océano, hace millones y millones y millones de años de evolución, uh, era la manera de la comprensión y era la manera del entendimiento. Cuando se separaron y se formaron los continentes, los 5 que conocemos actualmente, y que está por formarse un sexto continente que nosotros no vamos a ver, pero se partirá África para formar 2 nuevos continentes. La humanidad no se conocía a sí misma. Es decir, podía vivir una parte de la humanidad en una isla y otra en otra, y así pasaron miles de años y no sabían que enfrente había otro ser humano. Y a lo mejor algún accidente los hizo conectarse, juntarse, conocerse. Y comenzaron a establecer comercio y comenzaron a navegar y a juntarse uno con el otro. Entonces esta exposición es una oda, es un homenaje a la imaginación, a la manera de poder navegar en los diferentes sistemas en los que hemos comprendido la humanidad. Pero la navegación más profunda viene de una abstracción importantísima, que es cuando el ser humano hace 10.000 años, en una de las revoluciones más importantes, que es volverse sedentarios y controlar la agricultura y controlar la ganadería, hace que el cerebro vuelva a entrar a un sistema de adaptación, pero al mismo tiempo de evolución. Y en ese sistema el cerebro necesita entender dónde está ubicado dentro del universo. Los griegos antiguos van a crear un concepto que se llama cosmos, porque entienden que es tan grande y que no lo pueden controlar, que tienen que hacer una reducción. Hoy ese término para nosotros sería un fractal. Crearon un fractal del gran universo. Y ese cosmos no lo hacemos sinónimo de universo o de multiuniverso, pero en realidad el cosmos lo que significa es una pequeña fracción de todo el universo, donde ellos entendían que si lo seguían fraccionando y lo hacían más pequeño, todo ese se comportaba igual. Y entonces usaron pequeños ejemplos y a eso le llamaron cosmos. Y esa manera de entender los espacios hizo que la humanidad requiriera de una abstracción muy fuerte, puntual, importantísima, y esa abstracción la llamó aritmética, la llamó geometría. La geo, tierra, metros, medición, era porque el ser humano quería saber dónde estaba dentro de ese cosmos, a qué distancia estaba el sol, cómo era la luna, cómo eran las estrellas, si Dios existe, dónde estaba Dios dentro de ese universo. Entonces, esa geometría sigue existiendo y hubo civilizaciones muy importantes como la fenicia, la caldea, la maya, la olmeca, que fueron coincidiendo en una geodésica y donde esos puntos formaron una gran red, donde nos enseñaron a explicarnos a nosotros mismos dónde estábamos ubicados. Y la geometría lo que crea es el entendimiento espacial, el entendimiento del tiempo, que hoy ha ido cambiando poco a poco. Entonces esa geometría, a lo mejor en el periodo prepitagórico fue lineal, después fue una geometría a partir de Euclides, luego fue una geometría orgánica y hoy vivimos en una geometría fractal. El cerebro es fractal, los pensamientos son fractales, se van dividiendo. Fractal significa división. Entonces vamos dividiendo y cada vez que dividimos hay una fractal cósmica, una fractal multidimensional. ¿Cómo puedo, como ser humano, ser consciente dentro de todo este universo, este multiuniverso, ser consciente de mi participación en él? Me vino a la mente esta pregunta a partir de esta frase que dice, arte que no es para todos, no es arte. Digo, al final busca algo vinculado a la colectividad.
Pero ¿cómo? Desde el plano personal. ¿Puedo incorporarme o cómo puedo sentir? No, es una bellísima pregunta, porque tiene que ver con la parte más sensible del ser. Es decir, ¿cómo me concibo a mí mismo? Y que son preguntas que parecen antiguas y al mismo tiempo muy contemporáneas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Por qué existo? ¿Por qué la línea es de esta manera y solo tiene un sentido? Nazco y muero y eso me da una referencia de tiempo. Pero eso es porque nosotros vivimos en una burbuja, en un planeta azul, en un planeta llamado Tierra, en donde tenemos cierta manera de comprensión individual, que es una visión cosmogónica que cada individuo tiene, cada uno de nosotros tenemos una concepción. Nuestro cerebro ve de cierta manera los colores, percibe los volúmenes. No todo el mundo vemos igual, ni sentimos igual. Y eso nos hace individuos, nos hace personas. Esta pregunta tiene que ver con esa individualidad. Es decir, ¿dónde estoy yo? Pues estoy adentro de una parte de un planeta, pero ese planeta pertenece a un sistema. Y resulta que cuando yo estudié la primaria teníamos más planetas. Y a lo mejor hoy me dicen los físicos que el universo que veo son estrellas muertas. Y que a partir de eso la humanidad ha hecho su zodiaco. Porque lo que vemos es la luz que viaja, pero ahora resulta que no hay solo una galaxia, sino que hay millones de galaxias y que dentro de esos millones de galaxias puede haber sistemas planetarios muy parecidos al nuestro y que ya no hay un solo universo, sino las teorías dicen que hay 11 universos, que está la teoría de los gusanos, que nada es lineal, que no existe nada plano, todo tiene agujeros y texturas, que todo se mueve, que todo está en constante cambio. Y eso no es nuevo. Entonces eso me lleva a mí a una cosa que se llama hiperconciencia. Hiper significa una conciencia extendida, una conciencia colectiva en la que yo entiendo que soy la gota que cae al gran océano. Y formo parte de ese océano. Y como gota me comporto como ese océano. Pero si me aíslan y me ponen solo como gota, ese soy yo en mi conciencia. Pero si estoy adentro del océano, soy parte de la hiperconciencia. Soy parte de ese gran universo. Estamos ya casi por terminar con el tiempo, pero una última pregunta, maestro. ¿Cuál es su concepción de la divinidad? Me interesa saber. Yo considero que el universo en sí mismo, lo que llamamos universo, tiene también una inteligencia que mi manera de vivir o de comprender responde a las leyes generales del movimiento, que tiene que ver con la dialéctica, con el origen, con el génesis de la vida, con el origen de las cosas. Y que eso está hipervinculado entre todo lo que sucede. Comprendo que no estoy hecho de otra cosa que no exista en el cosmos. Soy la misma materia que está en ese cosmos que mencionaban los griegos y soy parte de esa materia del gran universo. Si esta divinidad tiene que ver con la fe o con las convicciones, está envuelta por el propio cosmos, está envuelta por los multiuniversos. Nada que suceda en nuestro mundo o en el mundo externo no está dejado de contemplar por los movimientos del universo. Todo lo que sucede es porque el universo tiene las condiciones para que suceda. Nada se escapa a sus movimientos. Todo está en esa turbulencia cósmica. No se junta un planeta con el otro porque hay materia en medio, que no la podemos ver, pero no quiere decir que no exista. Nosotros vivimos en micro y macro universos al mismo tiempo. Y esa es la exposición que hoy presento, por eso se llaman nervaduras del universo. Y utilizo como pretexto las naves. Pero está toda la geometría que el ser humano hemos aplicado. Están todas las técnicas de las que dependemos un escultor para poder hacer obras de arte. Yo les recomendaría que la vieran y que la analizaran y que nos hicieran pedazos todas las veces que quieran. Pero aquí estamos para responder. Maestro, muchísimas gracias. La exposición se encuentra en Casa Montejo, en el centro de la ciudad de Mérida, en un horario
El horario normal del museo de 9 a 5 de la tarde va a estar hasta febrero del año 24 eh, y está ocupando las 3 salas de exhibición principales de Casa Montejo. No se la pierdan, una exposición muy interesante y se hace la invitación abierta a público en general y por supuesto a coleccionistas. Ahí hay un catálogo de la obra, me parece, que pueden Todavía no, lo consultar. estamos trabajando porque decidimos que tuviera partes de la exposición ya montada y de Casa Montejo para hacerlo más completo. Entonces yo creo que en un par de meses lo vamos a presentar en Casa Montejo el catálogo. Perfecto, lo esperaremos, maestro. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de irnos, les hago la invitación a seguir nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar esta entrevista y todas las demás que hemos realizado. Maestro, un privilegio. Muchísimas gracias. No, José Miguel, muchísimas gracias, gracias al público, gracias a la familia que nos acompaña aquí Agradecemos a en este auditorio, Andrea Peraza, a a su señora Gabriela esposa. Coppola, Por supuesto, muchísimas gracias por habernos a, acompañado. a Rada, ¿no? Que aquí estamos todos fieles y dando seguimiento a esta exposición. Muchísimas gracias, José No, Miguel. es estupendo, maestro. Muchísimas gracias. Y bien, esto ha sido todo por hoy. Les invitamos a conocer esta exposición y a vernos el siguiente viernes. Y recuerden que por ahí nos encontraremos.